Hoy terminamos nuestra serie Es de sabios equivocarse. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta que esta vida se trata de decisiones. Todo lo que hacemos está basada en alguna decisión. Y esa decisión está basada en las cosas que tú y yo consideramos importantes. ¿Quiénes son nuestras guías? ¿De dónde tomamos ayuda? ¿Quién nos ilumina? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos dirige cuando tomamos una decisión? Podemos tener un consejero, 2 consejeros, 3 consejeros. Siempre estamos buscando de dónde apoyarnos cuando no sabemos qué hacer. Hay algo que aprendieron los navegantes de los primeros siglos. Ellos se dieron cuenta que cuando el mar y la oscuridad es muy peligrosa, pues tenían faros, ¿verdad? Que podían seguir, tú lo puedes ver, y yo voy a ese faro, hacia allá apunto. Pero ellos se dieron cuenta que cuando una costa era muy peligrosa, un solo faro no basta. No podían únicamente guiarse por lo que un faro les decía. ¿Por qué? Porque era muy peligroso, tenía que tener otro tipo de influencia, de información. Tomando en cuenta esto, acompáñame a leer nuestro versículo base, Job 9:4. Dios es tan sabio y tan poderoso, ¿quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Como lo mencionaba, en algunos puertos difíciles, los barcos no se guiaban por una sola luz. Lo que hacían, tenían 3 faros distintos colocados en puntos estratégicos de la bahía. ¿Y para qué servían? El capitán sabía que mientras él viera 2 o 3 luces por separado, él sabía que no estaba alineado y que la ruta que estaba siguiendo sin duda iba a terminar en tragedia. Solamente cuando él veía que las 3 luces estaban alineadas, es decir, que parecían una sola, él sabía que iba en la dirección correcta. No importa si él confiaba en el camino, no importa que su experiencia le dijera otra cosa, él estaba confiando en el sistema. Y cuando veía una sola luz, él iba por el camino correcto. El capitán en ese entonces, cuando era el faro de 3 luces y solo veía una, él no estaba avanzando por su intuición. Él no estaba avanzando porque decía, mi experiencia me dice. No, él estaba avanzando porque confiaba en un sistema que ve mucho más de lo que él puede ver desde el barco. Esa imagen explica muchas cosas de nuestra vida. Tú y yo tomamos muchas decisiones guiados por lo que sentimos, lo que pensamos o lo que nos conviene. Pero cuando hacemos eso, tú y yo seguimos viendo luces separadas. A veces simplemente tomamos una decisión por lo que siento hoy. Oye, pero ¿te conviene? No sé. Yo simplemente sigo esa luz. Por lo que quiero. Oye, pero ¿qué te dice la experiencia? No sé. Eso es lo que yo quiero. Por eso hoy quiero que veamos y contestemos 2 preguntas que el ser humano se las ha hecho desde el principio de la humanidad y que todos en algún momento no las hacemos. Tal vez no lo digamos, no lo expresemos, pero nuestra actitud nos dice que estamos dudando. ¿De qué? Porque Dios es más sabio que yo. Yo nunca me he preguntado eso, bueno, ¿y por qué has hecho cosas que Dios te dijo que no hicieras? ¿Por qué? Porque estás creyendo que tú eres más sabio que Dios. No, Dios, tú no te puedes meter aquí. Tú nada más, Dios, eres más sabio y me conviene cuando estoy en la iglesia. Pero fuera tú no me vas a decir qué hacer. Allá afuera, en el mundo, yo sé cómo hacer los negocios, Dios. Yo sé qué tengo que hacer para que esto funcione, porque yo sé más que tú. No nos lo preguntamos.
pero nuestra actitud demuestra que sí creemos que somos más sabios que Dios. La otra pregunta: ¿cómo puedo yo vivir con más sabiduría? ¿Cómo puedo ser más sabio? ¿Puedo llegar a ser más sabio? Porque si yo no confío en la sabiduría de Dios, entonces nunca voy a seguir su dirección cuando el camino se vuelva difícil. Si yo no sé, si yo no tengo la certeza que Dios es más sabio que yo, no voy a confiar en Él. Cuando la cosa se ponga dura, voy a confiar en lo que yo creo, y sálvese quien pueda, aunque Dios me diga todo lo contrario. ¿Por qué Dios es más sabio que yo? Esta no es una pregunta irreverente, es una pregunta honesta. Si tú y yo no creemos que Dios es más sabio que nosotros, simplemente lo vamos a consultar en ciertas áreas, en ciertos momentos, cuando nos convenga. Job hizo lo que muchos hemos hecho. Job reclamó, preguntó. Job exigió respuestas. Hay momentos, familia, donde Dios no explica todo. Simplemente te recuerda quién es Él. ¿Cómo le contestó Dios a Job cuando le preguntó? Job 38:1 dice: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Y luego le dice: ¿me estás desafiando a ver quién es más sabio? Si tú le haces preguntas a Dios, tienes que hacer lo que dice aquí: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti. Y sabes que tendrás que contestarlas. Tú y yo no podemos desafiar a Dios y decirle: a ver, ¿por qué eres más sabio que yo? ¿Quieres entrar en ese juego? ¿Quieres entrar en esa confrontación? Entonces lo que tienes que hacer primero es: levántate, muestra tu hombría, y luego me vas a tener que contestar unas preguntas para ver quién es más sabio. Versículo 4: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Eres más sabio que yo, no? Contéstame dónde estabas. Dímelo, ya que sabes tanto, Job. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién sostiene y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Job, dime, ¿qué estaban cantando los ángeles cuando estaba creando la tierra? Ay, no estabas, ¿verdad? Job, dime qué van a cantar los ángeles en el futuro. Ay, no vas a estar, ¿verdad? Dios no humilla a Job. ¿Sabes qué hace? Lo reubica. Dice: a ver, criaturita, vamos definiendo posturas. Vamos definiendo quién es quién. Tampoco le dice cállate. Simplemente le recuerda quién ve el cuadro completo. ¿Dónde estabas, Job, cuando yo decidí eso? Dime que estaba. Ah, no estabas. Job, Dios le recuerda a Job que Dios ve el cuadro completo. Por eso a veces Dios no nos va a explicar todo. Simplemente nos va a recordar quién es Él. Dios es más sabio que yo porque, número uno, Él ve el principio y Él ve el final. Yo solo veo el momento. Dios ve el proceso completo. ¿Te ha pasado ver alguna película con otra persona que ya la vio?
Y hay cosas que tú le dices, ¿cómo va a pasar eso? Y el otro está, ya sé en qué termina esto. Así es Dios. Dios es más sabio que yo porque Él ve el cuadro completo. Dios ve nuestro proceso completo. Muchas veces tú y yo decidimos con información parcial. La mayoría de las veces tomamos decisiones con información parcial. Decidimos en base a cómo me siento, a lo que me urge ahora o lo que me conviene en este instante. Pero Dios no toma decisiones por escenas sueltas. Él ve la historia completa. Tú y yo tenemos la tendencia a tomar decisiones que nos quiten el dolor hoy. Dios está pensando en la persona que serás mañana. Aunque hoy te duela, yo decido por lo que veo. Dios siempre me va a dirigir por lo que viene, porque Él siempre ve el cuadro completo. Reconocer esto no es debilidad, es sabiduría. Número 2, Dios sabe más que yo, Dios es más sabio que yo, porque Él entiende consecuencias que yo no alcanzo a ver. Nosotros nos regimos y buscamos normalmente el beneficio inmediato, el alivio o la salida fácil. Dime qué tengo que hacer para salir de este problema ahora. Yo no sé mañana veré cómo le hago. ¿Te suena? Que mañana el mundo ruede. Hoy quiero sentirme así. Hoy quiero satisfacer esto. Hoy quiero decir esto. Dios ve el impacto a largo plazo. Dios está viendo el efecto de lo que nuestras acciones tienen en otros. Dios siempre está viendo la decisión, que lo que esa decisión va a producir después. Dios sabe que a veces decirnos o confrontarnos con una verdad dura en el momento, aunque nos duela, va a ayudar a que no destruyamos nuestra relación con Él. Yo solo veo el ahora. Dios siempre ve la cadena completa de consecuencias. Por eso lo que para mí hoy puede ser una salida muy padre, para Dios puede ser una trampa. Por eso confiar en su sabiduría nunca es cederle el control, es simplemente evitar daños innecesarios. Y número 3, Dios es más sabio que yo porque Él no decide desde la emoción, ni el cansancio, ni la presión. Dios no se cansa. Dios no deja que nadie lo presione. Tú y yo sí nos cansamos. Y muchas veces nuestras decisiones las hacemos cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados, cuando estamos heridos, cuando estamos bajo presión, o las hacemos desde el enojo, o las hacemos desde el miedo. Y normalmente, ¿cómo identifico yo esas decisiones que tuve? Porque me pregunto, ¿por qué hice eso? Si yo realmente no soy esa persona, yo no quería hacer eso. Es que estaba enojado. Es que yo sí quería participar de eso, pero es que como estaba enojado, es que me dolía esto. Dios no se deja influenciar por esas cosas. Cuando tú y yo estamos cansados, todo nos parece mala idea. Cuando estoy herido, ¿qué parece? Que todo el mundo me ofende. Cuando una persona está herida, todo lo que le diga le va a parecer como un ataque. Cuando estoy presionado, todo me parece urgente. Y dámelo ya, y hazme caso ya. Es que estás presionado. Yo decido para aliviar emociones. Dios siempre va a decidir para ordenar vidas. Por eso su sabiduría es confiable, incluso cuando yo no lo entiendo.
O cuando mis emociones me digan, es que haz esto. ¿Cuál faro estás viendo? ¿Solo uno? ¿O estás viendo dos separados? Dios es más sabio que yo porque ve lo que yo no veo, entiende lo que yo no alcanzo y decide desde un lugar donde yo muchas veces no estoy, desde la verdad de su palabra, no desde mi emoción, no desde mi necesidad, no desde mi urgencia. Tal vez tú y yo hoy no es que necesitemos más información, necesitamos descansar en una sabiduría mayor que la nuestra. Y quiero aclarar que confiar en Dios no es dejar de pensar, no es dejar de tomar riesgos, es simplemente reconocer que no todo lo vemos, que no podemos tomar decisiones únicamente por lo que yo estoy viendo. Yo a veces tengo que reconocer, Señor, yo no estoy viendo todo el cuadro completo. Yo no estoy viendo lo que esta decisión puede acarrear. Ayúdame. Normalmente, cuando tú atiendes a personas, incluso padres, hijos, esposos, te vas a dar cuenta que cada quien va a contar su historia. Es normal. Tú no puedes tomar una decisión simplemente con información parcial. Siempre tienes que preguntar la otra parte, porque entre más información tengas es mejor. Pero ni aún así, yo estoy seguro que nunca voy a saber realmente qué pasó del otro lado. Solamente los que están ahí saben. Entonces muchas veces tú y yo juzgamos, criticamos lo que vemos en un matrimonio, lo que vemos en unos hijos, lo que vemos en una persona, y hacemos juicios simplemente con la información que tenemos. Una vez leí, no sé si fue René Descartes, no me acuerdo, el que dijo: la razón es la cosa repartida más equitativamente en el mundo, porque todos creemos tenerla suficiente. No tenemos toda la información. Job termina entendiendo algo clave. Capítulo 42, versículo 3. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Fíjate que Job no dice cosas que yo no entendía, dice yo no sabía nada. Estaba hablando nomás porque tenía boca. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Confiar en Dios no significa entenderlo todo, familia. No vamos a tener todas las respuestas. No. Significa reconocer mis límites, pero sin perder mi fe. Es decir, Señor, yo hasta aquí llego, entiendo que hasta aquí llego. No conozco todo. Si ya reconocí entonces que Dios es más sabio que yo, si ya reconocí que hay alguien que puede tomar mejores decisiones que yo, entonces la pregunta es inevitable: ¿yo puedo ser más sabio? ¿O simplemente es Dios y yo acá? Y si sí puedo ser más sabio, ¿cómo es que puedo ser más sabio? La Biblia nunca dice que tú y yo seamos omniscientes, que todo lo sepamos. Dice y nos pide que seamos enseñables. Por eso Pablo ora muy específicamente por la iglesia en Efesios 1:17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Familia, Dios sí espera que crezcamos en sabiduría. Dios nos va a venir un día a pedir cuentas y nos va a decir: oye, ¿sí te hiciste más sabio
¿O nada más perdiste el tiempo? Dios sí espera que tú y yo maduremos. Dios sí espera que tú y yo dejemos de estar batallando con las mismas cosas. Dios sí espera un crecimiento. Dios sí espera que seamos más sabios. Dios está interesado en nuestra sabiduría. Y no quiere decir que crezcamos en sabiduría es que aprendamos todo, no. Dios quiere que crezcamos en sabiduría entendiendo a depender mejor de Él. Y esta sabiduría no es para controlar nuestra vida. Esta sabiduría que Dios espera de nosotros es para que tú y yo aprendamos a caminar alineados con el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cómo puedo yo ser más sabio entonces? Número 1, anclando mis decisiones a la palabra. Porque la sabiduría no nace de lo que siento. La sabiduría nace de lo que escucho constantemente. Una persona no es más sabia por todo sentir, no. Una persona es más sabia por escuchar, por aprender, por poner atención, por hablar menos y escuchar más. Si no hay palabra de Dios, siempre nuestra emoción va a mandar. Siempre nuestras decisiones van a estar basadas en el miedo. Y siempre la presión de este mundo, la presión que nos quieren imponer, si no hay palabra en nuestras decisiones, siempre la presión va a gobernar nuestra vida. Porque leer la Biblia no es acumular información, simplemente es alinear el corazón antes de decidir. Tú y yo muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no sé qué hacer en este determinado problema? Cuando si hubiéramos alineado nuestro corazón a la palabra, nunca nos hubiéramos metido en ese problema. Si hubiéramos entendido el corazón de quien escribe la palabra, no simplemente información, es alinear nuestro corazón, es exponernos diariamente, cada 2, 3 días. ¿Cómo me hago más sabio, Dios? Exponte a la palabra. Número 2, caminando con personas sabias. Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Yo te animo a que si estás constantemente en problemas, que empieces a analizar tu núcleo de influencia. Y aclaro algo. Dice, camina con sabios, ¿verdad? ¿Verdad que no dice camina con un sabio? La sabiduría nunca se vive en solitario. La sabiduría siempre se acompaña. La sabiduría siempre es humilde. La sabiduría no es la arrogancia de decir, es que yo sé todo esto y nadie está a mi nivel. Nadie me comprende. Tengo ideas que nadie entiende. Pues por eso nadie camina contigo. Cuando la palabra nos dice, camina con sabios, haz una comunidad. No te hagas un monumento por todo lo que sabes. Porque el que anda con sabios, sabio será. Tú y yo no necesitamos más gente. No necesitamos más grupos de amigos. No necesitamos más grupos donde pasarla bien. Necesitamos la gente correcta en nuestra vida. Necesitamos buenas amistades que te digan lo que no quieres oír. Alguien que te ame tanto, que te diga, ¿sabes qué? Por ahí no es. Si una persona te dice eso con amor y ternura, te tiene un aprecio que no tienes idea. Personas que te confrontan
pero sin humillarte. Personas que te ayudan a ver lo que tú no ves. Muchos no arruinan su vida por falta de fe, la arruinan simplemente por malas compañías. Número 3. ¿Cómo me hago más sabio? Aprendiendo a esperar dirección, no solo respuestas. La sabiduría bíblica no funciona como un manual con respuestas automáticas. No funciona así. A veces, no sé de dónde agarramos esa idea. Quiero ver qué me dice la Biblia. La abren en cualquier página y el dedo así. No funciona así. Eso en un momento es hechicería y misticismo. No te vas a hacer más sabio por eso. A lo mejor, porque Dios es muy grande, te podrá salvar de un problema una vez así. Pero ¿de qué sirve si no cambias? La sabiduría bíblica es la que funciona con un discernimiento, con una contemplación diaria de su palabra, donde únicamente no voy a la Biblia para sacar información, voy a conocer más a mi Creador, porque cuando lo conozca más y contemple más su gloria a través de su palabra, Él enderezará mis caminos. Nadie que es expuesto a la palabra de Dios sale igual. Nadie. Te reto, hazlo un año y platicamos. La mayoría de las decisiones importantes que tú y yo tenemos y que la gente, especialmente los jóvenes, se preguntan son: ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Cuándo puedo hablar o cuándo puedo callar? ¿Qué tengo que aceptar o tengo que rechazar? Quiero decirte algo, no hay un versículo que te conteste eso. No lo hay. Por eso la sabiduría comienza con algo clave: reconocer que tengo limitaciones, reconocer que no sé todo. Porque cuando reconoces que no lo ves todo, te vuelves humilde, y esa humildad abre la puerta a la sabiduría. Muchas malas decisiones no se tomaron por maldad, se tomaron por la prisa. Vivimos una cultura donde todo lo queremos rápido, donde premiamos al que decida más rápido. Pero en esta cultura, lo que tú y yo llamamos como prisa, como urgencia, casi siempre es ansiedad. No toda decisión urgente es una decisión sabia. De hecho, tendrías que preguntarte por qué esta es una decisión urgente. ¿Qué dejé de hacer o qué hice para que esto se volviera urgente? Y es ahí lo que no nos gusta, porque tú y yo queremos respuestas, no queremos dirección. Porque esperar una respuesta es fácil. Dime qué hago, 1, 2, 3 y ya. No queremos dirección, porque esperar dirección no es simplemente el saber qué tengo que hacer, sino es ver para qué tengo que hacer esto. Porque esperar no es pasividad. Esperar es permitir que la emoción se calme para que ahora sí la convicción gobierne mi vida. El dejar de tomar decisiones desesperadas, porque a veces van a ser válidas. Es que yo quiero, es que yo necesito esto, mi cuerpo me lo está pidiendo, es que yo quiero decir esto, es que tengo los argumentos. Dime, Dios, qué tengo que decirle para que se convenza. Dime qué tengo que decirle para que deje de hacer esto. Dime qué tengo que hacer ya. Si tú y yo esperamos un momento, entonces la emoción va a pasar
y vamos a dejar que lo que la palabra ha hecho en nosotros, la convicción que ha creado en nosotros, entonces sí gobierne mis decisiones. El ser sabio no es el que da mejor respuestas. Esas las encuentras en un manual. El que es sabio es el que hace las mejores preguntas. Porque la sabiduría no empieza con respuestas, empieza con preguntas bien hechas. Porque el que quiere simplemente que le respondan, que le solucionen la vida, no va a aprender. El que es verdaderamente sabio, ¿sabes qué va a hacer? Te va a hacer preguntas y te va a decir: ¿y qué pasa si esto? Para que el conocimiento sea creado en ti. El necio pregunta: ¿qué se me antoja ahora? ¿Cómo me quito este malestar? El sabio va a preguntar: ¿esto honra a Dios? ¿Esto edifica? ¿Esto me acerca más a la persona que Dios está formando en mí? Cuando tú y yo empecemos a cambiar nuestras preguntas, vamos a empezar a cambiar nuestras decisiones. El impulsivo siempre decide para salir del malestar. El sabio va a esperar, ¿sabes para qué? Para no meterse en otro malestar peor. Pero para eso hay que tener dominio propio. El sabio no corre a la primer luz que ve, aunque ve otras dos. El sabio espera hasta que las luces estén alineadas. Y ahí surge otro problema. Está bien, yo voy a esperar, voy a aplicar la sabiduría. Y yo sé que en la Biblia tenemos buenos consejos. Pero quiero aclararte algo, que la mayoría de nuestras decisiones que tú y yo buscamos en la Biblia no vienen con instrucciones claras. No nos va a decir exactamente: mira, cuando tu mamá te diga esto, tú le vas a contestar esto. No viene así. Entonces, ¿cómo funciona la sabiduría bíblica en la vida real? No es como un manual con instrucciones ya predeterminadas. No es una lista de respuestas que yo puedo decir cuando alguien me diga algo. No funciona así. La Biblia nunca te va a decir qué carrera elegir. Nunca te va a decir cuándo cambiar de trabajo. Nunca te va a decir tampoco con quién casarte. Tampoco te va a decir cuándo debas hablar o qué debas decir o cuándo debes callar. Pero sin embargo, si tú y yo somos honestos, la mayoría de esas decisiones modelan nuestra vida, modelan lo que hacemos, modelan nuestro futuro. El 80% de las decisiones que tú y yo tomamos no están en el rango de lo moral. Es decir, no está en el bueno o malo. No está en el de ¿es pecado o no es pecado? Eso es solamente el 20%. Las demás, el 80%, se tienen que responder con el discernimiento, con la experiencia, con el aprendizaje que tú y yo hemos obtenido de caminar con Dios. ¿O cuántas veces en tu vida te has preguntado: ¿lo debo matar o no lo debo matar? No nos preguntamos eso. Eso es una decisión moral. Normalmente nos preguntamos: ¿qué camino debo de tomar? Es una decisión del discernimiento. La mayoría de nuestras decisiones no son acerca de pecado, sino de sabiduría. No todo en la vida se decide entre el bien y el mal. En el día simplemente te vas a encontrarte decisiones del 20% de esa categoría. Empieza a hacer cuentas y te vas a ver que sí. La mayoría, ¿sabes cómo se divide? Entre si es sabio o si es conveniente. Entre lo urgente
y lo importante, entre lo permitido y lo que edifica. Ahí está la gran mayoría de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces tú y yo no fallamos por maldad, fallamos por falta de prudencia. Porque la prudencia no busca reglas. La prudencia no divide todo en ¿es pecado o no es pecado? ¿Se puede o no se puede? La prudencia lo que busca es dirección. Y es más, te puedo asegurar, cuando tú te preguntas que si algo es pecado, es porque sabes que es pecado. Pero sabes que estás buscando alguien que te diga que no, para decir, ay, no estaba tan mal. La Biblia no responde cada decisión con un sí o un no. La Biblia lo que quiere es en nosotros formar un carácter para, en base a ese carácter y a esa convicción, decidir cuándo debemos avanzar, decidir cuándo debemos esperar, cuándo debemos hablar o cuándo debemos callar. Porque Dios no quiere solo que obedezcamos normas, quiere que aprendamos a decidir bien. ¿Es correcto que yo agarre mi carro, lo maneje? Pecado no es, pero ¿estás borracho? ¿Es correcto que una persona agarre el carro? Es menor de edad, sabe manejar. ¿Es conveniente? Dios no quiere que simplemente respondamos a reglas. No quiere personas amaestradas. Quiere personas que aprendamos a decidir. Porque cuando tú y yo decidimos sin prudencia, eso es lo que nos hace reaccionar. Decidir con sabiduría sí nos gobierna. Cuando decidimos sin prudencia, estamos reaccionando, estamos improvisando. ¿Y sabes qué? Estamos pagando consecuencias. En cambio, cuando hay una decisión en base a la sabiduría, hay paz. La paz que trae el Espíritu Santo. No que todo se arregle quiere decir que haya paz, ¿no? Hay un orden. Tal vez habrá muchos problemas, pero tu vida está ordenada y hay una dirección. La vida no se destruye solo por malas decisiones morales, sino por decisiones correctas tomadas en el momento equivocado. Cuando tú y yo dejamos de confiar ciegamente en nuestro criterio y empezamos a cuestionar nuestras motivaciones, es cuando la sabiduría empieza a crecer. La sabiduría práctica nace cuando tú y yo decimos, tal vez puedo hacer esto, pero ¿es correcto? ¿Esto honra a Dios? ¿Esto construye o solo me conviene? Porque no todas las decisiones pesan igual. Elegir una pasta de dientes no requiere oración profunda, ¿verdad que no? Aunque hay gente que sí lo hace, pero cada quien. Pero decidir dónde vivir, con quién caminar, qué hábitos debo formar, qué batallas debo pelear, eso sí requiere sabiduría. La sabiduría bíblica es la que hace que toma los principios eternos que vienen en la palabra de Dios y los aplica en situaciones específicas. Principios tales como el respeto a los demás, la gracia al hablar y hablar con amor. Y cuando damos un testimonio hacia otros. La sabiduría bíblica no es un momento místico, es el resultado de alinear decisiones pequeñas con valores profundos. No es dejar a Dios olvidado y cuando estamos en el hoyo, Señor, ahora sí ayúdame, dime, y reclamamos y decretamos eso no es ser sabio. Eso es ser convenenciero. La sabiduría bíblica es la de cada día tomar pequeñas acciones basadas en la convicción que ha creado la palabra en mí. Y eso, aunque no lo vea hoy, me va a salvar de grandes problemas más adelante. Volviendo a la imagen del faro,
en nuestra vida, tú y yo podemos tener que mis emociones son una luz, que mis pensamientos son otra luz y mis deseos son otra luz. Pero cuando tú y yo decidimos que la luz que nos gobierna es la palabra de Dios, es el consejo sabio y la paz que viene del Espíritu Santo, es cuando empezaremos a tomar buenas decisiones. Es cuando dejo de ver tres luces. No quiere decir que mis pensamientos sean malos, no quiere decir que mis emociones sean malas. La pregunta es, ¿esas emociones y esos pensamientos te hacen ver que la palabra de Dios apunta a otro lado? ¿Te hace ver que la convicción del Espíritu Santo en tu vida apunta a otro lado? Es cuando corremos el peligro. ¿Cuántas luces queremos ver? ¿Una o tres diferentes? Y quiero aclarar que seguir la luz de Dios afianzada en su palabra no significa que el camino sea fácil, significa que yo estoy bien dirigido. Y para terminar, quiero darte una tabla con ejemplos básicos de que es una decisión basada en la no sabiduría de Dios y en la sabiduría bíblica. Decisiones rápidas. Cuando no hay sabiduría, la prisa, la ansiedad, la urgencia emocional son las que me dirigen. Pero cuando hay sabiduría bíblica, hay una paz interior que me hace avanzar. Cuando tengo que tomar elecciones importantes, los no sabios siempre se van a preguntar: ¿qué me conviene más ahora? El sabio, ¿qué me edifica a largo plazo? En las conversaciones difíciles, el no sabio va a reaccionar por impulso o no va a hablar por miedo. El sabio va a decir la verdad, pero con gracia. Cuando hay un cambio en mi vida, la persona que no es sabia, ¿sabes qué va a hacer? Va a hacer sus cambios siempre por miedo a perder su comodidad. En cambio, el sabio va a hacer cambios en su vida confiando en la dirección de Dios. En las relaciones, ya esto es muy profundo, en las relaciones tú te das cuenta que no eres sabio cuando estás buscando aprobación primero. Cuando eres sabio, sabes que buscas primero formar carácter, que las relaciones que tú tienes te ayuden a formar carácter, no simplemente que te ayuden a sentirte bien, no simplemente que te ayuden a sentir a llenar ese hueco que solo Dios puede llenar. En los conflictos, el no sabio siempre va a buscar defenderse a toda costa. Bien curioso, las personas que no son sabias nunca son culpables de nada. Qué curioso. En cambio, el sabio busca siempre, aunque reconozca sus errores, aunque tenga que aceptar culpas ajenas, lo importante va a ser la restauración. En el futuro, los que no son sabios siempre van a querer controlar los resultados, porque todo les da miedo, no pueden confiar en nada. En cambio, el sabio, ¿sabes qué va a hacer? Alinear sus pasos al propósito de Dios. Hoy Dios no está pidiendo que entendamos todo, nos está invitando a confiar mejor. Porque tal vez Dios no te explique el porqué de tu situación, tal vez no te va a explicar por qué pasan las cosas, pero lo que sí va a hacer es que te va a mostrar el por dónde. Tal vez no te explique el por qué, pero te va a mostrar el por dónde puedes salir. Si hoy dices: no lo entiendo, pero confío, no veo todo, pero me alineo, no controlo el futuro, pero sigo la luz, entonces y solo entonces estás caminando en verdadera sabiduría.